Seguiremos con el estudio de Amós. Estaremos viendo en esta oportunidad desde Amós capítulo 6 versículo 1 a Amós capítulo 9 versículo 15. Sí tengo que hacerles una aclaración. Muchos de los versículos que veremos a continuación ya fueron vistos en los capítulos anteriores. Por esto solo puse las referencias en un recuadro al final del versículo, como lo podemos ver aquí en el versículo 1 del capítulo 6, que puse Amós 3:2. Y eso va a ocurrir con varios versículos de los que vamos a ver a continuación. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad, descended luego a Gad de los filisteos, ved si aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. En Segunda de Reyes 18:34, ¿dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudiera estos librar a Samaria de mi mano? ¡Qué terrible! Dios los estaba comparando con los pueblos idólatras de alrededores. Como se dan cuenta, sigue en el mismo predicamento Israel. No ha cambiado. Ellos no pueden evitar el pecar. Y vienen las advertencias y siguen las advertencias, pero no entienden. No está en ellos el poder modificar su forma de actuar. ¿Qué se puede hacer cómo se puede actuar en esos casos? Dios tenía un plan para ellos, pero ellos no lo quisieron aceptar. Ellos quisieron seguir en sus propios caminos. Y al final eso fue una destrucción para la vida de los israelitas. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Se jactaban de su fuerza, que habían olvidado quiénes eran los que la había salvado. Su soberbia y orgullo lo impedía, como dice en Salmo 75:4. Dije a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis la frente. Pero no entendía. No hubo caso. Ahora veremos 5 visiones de destrucción. La primera visión fue la de la langosta. Así me ha mostrado Jehová, el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y bueno, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Y esto es solo en su amor y en su misericordia. Si bien este castigo aparece en Amós 4:9, lo relevante de esto es su final, el arrepentimiento de Dios. Segunda visión, de fuego abrasador. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego,
y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Nuevamente, se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Esto también aparece en Amós 2:5. Sin embargo, también se arrepintió el Dios misericordioso. Tercera visión de la plomada. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No la toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En esta oportunidad Amós no oró pidiendo misericordia por la nación, porque no hubo oportunidad de hacerlo. En Lamentaciones 2:8 dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. ¿Qué les pedía Dios? Lo que dice en Deuteronomio 26:17: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Dios puso a prueba la verdadera naturaleza espiritual de Israel y determinó que no era satisfactoria conforme a la medición divina, porque estaban faltos. Y Dios y estaban faltos en que menospreciaban la justicia, abominaban la reprensión. La religión solo era un rito, menospreciaban la ley, abuso al pobre, arrogancia, deshonestidad, corrupción. Si los hubiese encontrado recto, se habría cumplido lo que dice en Deuteronomio 26:15: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Bueno, aquí en el libro de Amós se produce un paréntesis. Hay un tema entre Amós y Amasías. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Uno de los sacerdotes establecidos por Jeroboam II en el santuario de Betel se opuso a la predicación del profeta Amós, acusándolo de conspirar contra el rey. En Primera de Reyes 12:32: y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Aquí nos muestra que este sacerdote fue elegido por el rey, no era del linaje sacerdotal. Amasías habla con el rey para acusarle. Y en el versículo 11 dice: porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amós habla de un juicio terrible, y hemos leído otros que también fueron acusados injustamente, como lo que dice en
en Hechos 6:14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nos damos cuenta que los profetas siempre son acusados, y es por la palabra de Dios. Eso es lo que están anunciando, la palabra de Dios. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Amasías le ordena que se vaya porque no querían escuchar su condición pecaminosa, como nos lo dice en Isaías 30 del 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. No sé si es una justificación de Amós, pero creo que es la mejor justificación que uno puede tener, que hablar en el nombre de Dios. No fue su decisión profetizar en contra de todas las naciones de alrededor, ni contra el pueblo de Israel. Y el que escoge es Dios. Y como dice su palabra en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Podríamos jactarnos por haber sido hechos hijos de Dios? Solo tenemos que obedecer, nada más. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Si le dicen algo tan terrible como lo profetizado a Amasías, debería de haber mostrado algo de arrepentimiento, o al menos duda, pero su corazón estaba muerto. Bueno, aquí en el capítulo 8, Amós retoma las visiones. Y aquí partimos con la cuarta visión, el canastillo de fruta de verano. Así me ha mostrado Jehová el Señor: he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Así como en este canastillo de fruta de poca duración por su madurez, ellos estaban maduros para ser enjuiciados. Era el final, la destrucción era inevitable. Bueno, seguimos con los textos que ya hemos visto. Diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Y esto era lo que decía Dios en Proverbios 20:10: pesa falsa y medida falsa,
Ambas cosas son abominación a Jehová. No solo las consideraba deshonestas, sino que le producían rechazo, una condena enérgica. Pero ellos no podían entender lo que significaba la honestidad, el hacer las cosas que Dios quería que ellos hicieran, ser obedientes. No le tenían miedo a los juicios de Dios, no temblaban, no sabían lo duros que iban a ser, ni siquiera se lo imaginaban. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El contexto en el que el profeta Amós pronuncia estas palabras es un tiempo en el que el pueblo de Israel, debido a su pertinaz desobediencia, había perdido la posibilidad de reconciliarse con su Dios, escuchando y obedeciendo su palabra. El punto sin retorno, la dramática situación en la que, queriendo volver a oír la palabra de Dios, ya no sería posible. A esto llama el profeta hambre y sed de oír la palabra de Jehová. Hambre y sed irremediable, imposibles de satisfacer, angustiosas, mortales espiritualmente. Ahora bien, no es que Dios se aleje de los pecadores, más bien son ellos quienes, exhibiendo una actitud obstinada, insisten en seguir por el camino de la desobediencia. ¿Qué diferencia con lo que dice Proverbios 29:18? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Nada ni nadie podría quitarlos de su destino, como lo dice en Isaías 9:17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Siguen jurando, siguen pecando. Ahora veremos la quinta visión del templo derribado, que parte en el capítulo 9. Los juicios de Jehová son ineludibles. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, haz los pedazos sobre las cabezas y todos, y a los postreros de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Esta es la quinta y última visión de parte del Señor, y ordena derribar sus columnas. El juicio de Dios parte por su casa, como lo dice en Primera de Pedro 4:17-18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué pregunta más pertinente, ¿verdad? Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Creen ustedes, hermana, que podemos escapar de Dios? Nadie lo puede hacer. Y como dice en Job 34:22, no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad.
Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y a los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Los malos o pecadores solo encontraron la ira de Dios, sin embargo sus hijos tienen una maravillosa diferencia, como lo dice en el Salmo 139 del 8 al 10. Si subiere a los cielos, allí estarás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué contraste más maravilloso estas palabras para nosotros. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Aquí nos demuestra su omnipotencia, y está revelada en su creación, como nos lo dice en el Salmo 97 del 4 al 5. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. No hay escapatoria. No hay forma de escapar de la ira de nuestro Dios. ¿Cómo seguir pecando? ¿Cómo no tener un grado de arrepentimiento? Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un grano en la tierra. En Levítico 26:33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Si leemos todo este capítulo, sabríamos que ya se los había advertido. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. El creer que no habían recibido castigo, estaban confiados que nada les pasaría. Y claro, lo que nos dice en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si tuviéramos que resumir en una frase estos casi 9 capítulos, diríamos que es inevitable el juicio de Dios por el pecado del mundo. No podemos pensar que solo los israelitas eran dignos de juicio. Tampoco debemos confundir amor de Dios con dejar inocente al culpable. Hay que recordar que Adán y Eva fueron desterrados del paraíso por pecar y fueron severamente castigados, y a través de la historia ha seguido ocurriendo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Sería desolador, ¿verdad? Es como ver una película que todos mueren hasta el jovencito. Pero no, hay más, y es la restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre
posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Qué bonita esa parte que dice Jehová, Dios tuyo. Bueno, dicen los estudiosos de la Biblia que esto ocurrirá en el milenio, cuando Cristo reine, que Israel será restaurado. Aquí hay plasmadas maravillosas promesas para los israelitas. Creo que Amós, cuando escuchó esto de parte de Dios, no sé, tal vez dijo, ahora puedo morir tranquilo. Después de 141 versículos de castigo, en 5 maravillosos versículos, Dios cambió la historia en lo que parecer en la que restauraba a su rebelde pueblo. Si bien es maravilloso que esto le ocurra a un pueblo, sin querer parecer egoísta, me preguntaría, ¿y nosotros? Y noté que dije nosotros, no yo, porque no quiero parecer egoísta. Bueno, nosotros tenemos nuestras maravillosas promesas, como nos dice en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un maravilloso texto. O también lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, del 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También tenemos maravillosas promesas para nosotros. Por tanto, no desperdiciemos el tiempo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está ya en el cielo, con nuestro Señor y Salvador, por la eternidad. Es maravilloso pensar que Dios se ha preocupado de cada hijo suyo. Somos millones en esta época, y a través de la historia, otros tantos más. Y tuvo, y tiene, y va a tener un plan para cada uno de ellos y de nosotros. ¿No es increíble que este Dios santo, santo, santo nos haya provisto de esta salvación tan grande? Bueno, hasta aquí el estudio. Que Dios sea bendiciendo sus vidas. Hasta una próxima, mis queridas hermanas, si Dios así lo quiere.